Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de tertulias virtuales de la Filbex, la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Exterior. El día de hoy vamos a estar reunidos con dos autores venezolanos nuevamente en un especial de libros y en estas tertulias que, bueno, unen puentes y que siempre están ahí para los que quieran escuchar. Vamos a invitar a nuestros autores el día de hoy. Samuel, que es nuestro primer autor. Y ahora con Patricia. Hola Manuel, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú? Chévere, un placer. Me- Bienvenido y muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Mejor que use con los AirPods o así. Mira, te escucho muy bien y no Ok, tengo yo los míos también, así que creo que estamos bien. fino, Ya perfecto. acabamos de invitar a Patricia. Voy a esperar que Patricia me diga cómo se pronuncia su apellido porque allí sí me declaro entonces que no quiero estropearlo, ¿no? Pero entonces, bueno, el día de hoy yo he elegido un tema, Manuel, que creo que todos nos vamos a identificar, que es el narrar desde el exilio, ¿no? El escribir desde la experiencia migrante o simplemente de estar fuera de casa. O no necesariamente un exilio físico, sino cualquier tipo de exilio que uno como ser humano se pueda hacer, ¿no? Entonces puede ser desde la memoria, desde la pérdida, la reinvención y bueno, también de la resistencia que implica un poco Sí, todo esto, ¿no? Para quienes han salido de Venezuela, que son, bueno, es porque estamos en Filbex, pero todos nuestros hermanos latinoamericanos también, ¿no? La escritura a veces o en muchas ocasiones se convierte en un hogar, en un testimonio para todos y es una forma de nosotros seguir perteneciendo. Entonces, antes de seguir, voy entonces a leerles el disclaimer de mi libro hispano para darte la palabra. Déjame volver a invitar a Patricia, que parece que tuvo un inconveniente. Ahí está. Entonces, a las personas que nos están viendo, les recordamos que mi libro hispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el respeto por los derechos humanos. El contenido y temática de las obras de nuestros miembros que se presentarán durante esta entrevista son de exclusiva responsabilidad del autor y no pertenecen ni representan a mi libro hispano directamente. Entonces, ya dicho esto, quiero dar una breve introducción de Manuel para que las personas que vayan a escuchar esto en este momento o posterior, pues sepan quién es él. Manuel es ingeniero y tiene un posgrado en la Universidad de Cornell. Es poeta desde el colegio y editor de opinión en su etapa universitaria. Durante la pandemia retomó de forma profunda su vínculo con la poesía. Sus textos han sido incluidos en antologías y publicaciones literarias. Es autor de los poemarios Laberinto, que salió en el 2023, el cual he tenido la dicha de leer, y ahora A un respiro de la orilla, que salió este año, ¿correcto? es correcto. Perfecto. Ahora, Manuel, te doy la palabra. Este, te puedes presentar o decir algo que yo haya dejado por fuera y es tuyo el podio. Mientras tanto, tú tratas de ver a ver si logramos recuperar aquí a Patricia, que no se nos vaya a quedar por fuera, por favor. Sí, ya la estoy tratando de volver a ingresar Sí, aquí. De todas maneras, siempre tenemos estas tertulias disponibles y como dicen en nuestro país, en vivo pasa de todo. Así que aquí sí, estamos. así mismo, así mismo. Bueno, fíjate, en efecto, yo he tenido un vínculo con la poesía desde muy joven, desde la época del colegio. Y digamos que mantuve mis raíces en el tema de la escritura a lo largo de la carrera universitaria, aunque no estudié letras. Ujú. Pero creo que soy durante muchos años me quedé como poeta de closet y este, en la pandemia, digamos que me reencontré con mucha intensidad con la poesía, tanto leyendo como escribiendo, gracias al acompañamiento
de un gran amigo que, por cierto, hoy está de cumpleaños. Un Ah, feliz cumpleaños felicidades si nos para está viendo. José Antonio Parra, un gran escritor, poeta venezolano que también, de hecho, irónicamente, estudió en el mismo colegio que yo, estudió en la misma universidad que yo, también ingeniería como yo, pero aunque yo me fui por el camino de la ingeniería en los primeros años profesionales, él sí regresó a estudiar letras y eventualmente se dedicó a Mm, esto. Yo tuve la oportunidad de explorar con él, digamos, como a lo largo del año 21, como plena pandemia, eh, ahondar en la lectura de poesía y empezar a escribir y empezar a tener como un fogueo y retroalimentación de alguien que tenía una base muy robusta en el tema de la literatura, lo que yo escribía. Y eso, digamos, fue como ese retorno a escribir que eventualmente se tradujo en la publicación de Laberinto. Ese libro fue un libro que tuvo un efecto me ayudó profundamente en un momento muy ujú. difícil de la vida, no solo para mí, sino para millones de personas en el mundo entero, como fue la pandemia y otras circunstancias alrededor de la pandemia, pero no fue inicialmente el propósito. Yo decía, quiero escribir un libro de poesía. Lo que pensé era, Claro. quiero escribir, quiero sacar lo que llevo por dentro y eventualmente eso se tradujo en publicar ese primer libro. Perfecto. Mira, Manuel, yo amo la escritura, también me dedico a escribir, bueno, es como todos nosotros, es como nuestro side hustle, como lo que hacemos de lado, aunque es lo que hacemos primordialmente, pero nuestro trabajo del día nos ayuda a mantenernos, ¿no? A mantenernos vivos, a vestirnos, a Correcto. participar en la vida en sociedad. Pero entonces, yo siempre no le tengo miedo, le tengo respeto a la poesía porque siento que la poesía es algo que viene cónchale, muy del alma, ¿no? Como lo que estás diciendo. Entonces, a mí me gustaría que tú nos leyeras uno de tus poemas en este momento. Probablemente puede ser el que tú consideres tu favorito o el que consideres el más importante para ti, por así decirlo. Mira, yo seleccioné, marqué varios para poder escoger entre ellos. eh, y es una cosa muy interesante cuando tú escribes un texto y lo dejas reposar después de un tiempo, porque te das cuenta de que la manera como te relacionas con ese texto ya cambió, aunque haya sido Correcto. tú el que lo escribió, y a veces lo vuelves a leer y lo lees en otros términos distintos. Ah, este libro, A un respiro de la orilla, el segundo poemario que salió hace poquito, eh, es un libro escrito en un contexto del año 2024 y 2025. Y un momento que tuvo un efecto muy profundo para mí en torno al libro fue la época de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. Ok. Eh, yo estaba en Venezuela en ese momento, mi esposa vivía ya en ese momento y yo pasé una temporada ya para estar juntos alrededor de las elecciones y habiendo vivido fuera del país desde el año 2020, Ujú. yo no viví de cerca muchos de los momentos más duros que vivieron nuestros compatriotas en el país durante los momentos de la más fuerte represión, de las más fuertes marchas, de las más fuertes escaseces. Y, y en ese periodo de semanas apenas después de las elecciones fue como tener como un comprimido de lo que fue la vivencia de quienes tuvieron mira, llegó, hola. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Gracias ¿Qué por estar tal? aquí. Estoy aquí desde hace rato, pero Sí, lo no sabemos, podía no entrar. sé. Le Qué decía a loco. Manuel, todo en vivo puede suceder, así que no importa. Qué bueno, qué emoción. Bienvenida. Bienvenido. Gracias. Manuel está a punto de leernos un poema, así que Sí, vamos a sí, sí, escucharlo. sí. Sí, yo estaba oyendo, está muy interesante lo que él está contando. Sí, sí, de que él estaba afuera y no estuvo en esos momentos tan Sí, fuertes, ¿no?
Y bueno, Sí. la poesía siempre es algo hermoso, así que dale para adelante. Para adelante. Y fíjate, el contexto de este poema es el siguiente. Yo tenía varios días metido en la casa porque honestamente estaba aterrorizado con lo que estaba viendo en las calles, con lo que se veía por lo poco que se podía ver por X, ¿no? Porque ni siquiera se podía ver por televisión. Y de nuevo, sin la experiencia anterior de quienes habían vivido esa intensidad de represión, de autocensura, pasaron varios días antes de que juntara el coraje para salir a la calle. Ujú. Y lo primero que hice fue ir a la Poeteca en el edificio Menegrande en la Francisco de Miranda, que es un espectáculo de lugar donde uno puede acceder a algunos libros que ya no se consiguen en ningún lado. Y ahí estuve como 4 o 5 horas leyendo. Y después de eso tenía fisioterapia. Y la fisioterapia era en la parte alta de Altamira. Entonces tenía que caminar como unas 5 o 6 cuadras para llegar Ujú. allá. Y cuando salí, me ocurrió a lo que aludo en este poema. El poema Ok. se titula Entre los mangos. En la calle caliente, ignoro la bendición del beato en el muro. A fin de cuentas, todos los caminos conducen al abismo. Mientras las cigarras cantan, me rebasan de dos en dos un enjambre con negros escudos. Junto a la montaña, rezo entre los mangos, majestades elevadas, unos, otros en el pavimento, destrozados. En Caracas, 8 de agosto de 2024. Este, el terror que sentí en ese momento fue Ujú. caminando por la calle, escuchar el paso de decenas de motorizados de la Guardia Nacional que venían vestidos para reprimir Correcto. una protesta, y yo sentí que aquí fue. Y gracias a Dios no fue ahí, pero Claro. sentí un terror tan grande. Y eso fue lo que traté de capturar acá. Perfecto. Y creo que ese es el terror. Bueno, y de esas experiencias salen los poemas, ¿no? Siempre es como decíamos al inicio, la poesía viene como de lugares inesperados, pero vienen de lugares muy reales. A diferencia del relato, que puede ser una historia de fantasía, que es un mundo que puede inventar el escritor, o de la novela, que es un viaje entero, más que el final. Los poemas vienen, o sea, son extractos de momentos de crisis, de felicidad, de amor, de éxtasis. Entonces creo que sí, lo planteaste de manera maravillosa y qué contradicción que de algo tan desesperante, que de un momento de que todos los venezolanos entendemos, tanto dentro como fuera, qué es lo que nos está pasando, salga poesía, ¿no? Entonces creo que es lo hermoso de lo que es la poesía. Entonces, ya que tenemos a Patricia aquí con nosotros, voy a leer un poquito de ella para que las personas que escuchen en este momento o luego la puedan conocer. Patricia, quiero primero que me digas cómo se pronuncia tu apellido porque no he tenido el valor de hacerlo. Schaefer, Schaefer. Ok, Schaeffer, perfecto. Ujú. Entonces, Patricia Schaeffer es escritora y traductora literaria, ganadora de premios nacionales e internacionales, entre ellos el primer premio de narrativa del concurso número 20, el concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en Miami, por su cuento Ignacio, así como también es galardonada en los Latino Book Awards. Es creadora de la forma poética minimalista Siglema 575 y organizadora del certamen internacional Di lo que quieres decir, que se celebra en Puerto Rico desde 2015. Y de este certamen salen antologías. Es editora y gestora también de distintas iniciativas poéticas y de como de ciudadanía, ¿verdad, Patricia? Como que estás bien o activismo, por así decirlo. Sí, es por los derechos humanos. Ajá. Entonces, Tenemos bueno, varios creo, libros. Ujú. Patricia tiene su plato bastante lleno por lo que puedo ver. Yo a veces creo que estoy ocupada, pero entonces veo biografías como esta y digo, no, no estás ocupada, tú puedes más que esto. Entonces, bueno, bienvenida Patricia a este encuentro. Gracias. El día de hoy le comentaba a Manuel y comentábamos al inicio que el tema es narrar desde el exilio, ¿no?
Exacto. Entonces yo voy a iniciar contigo con una pregunta. Veo, o hemos visto que has trabajado tanto narrativa como poesía también, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿hay algún género que tú sientas más cercano para narrar esta experiencia de exilio? Por ejemplo, ¿por cuál género te decantas más, si es que sucede, para narrar exclusivamente esta experiencia? Bueno, fíjate, hay una cosa que no tenías ahí en la semblanza, porque, porque no leíste la actualizada que te mandé, leíste la anterior, no Agregué importa. varias cosas que tenía, ajá, Tengo esta novela, que es una novela venezolana, ¿ves? Se llama Marina con almendrones y trata de o sea, quiero que veas la portada para que ajá, más o menos se entienda de la amistad de Reverón con Vincent Van Gogh. ok, Entonces, esta novela es muy venezolana porque pues se desarrolla toda en Venezuela, ¿ok? Entonces se desarrolla en muchos sitios de Venezuela y lo estoy trayendo a colación porque a mí me gusta mucho la narrativa, ok, pero sí tengo muchos proyectos literarios de poesía también. Entonces, si me preguntas, otra cosa que a mí me encanta es el cuento corto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no te podría decir cuál de las tres me gusta más, ¿ok? Pero sí te voy a contar rapidito. La novela que se ganó ahorita en octubre, se ganó el segundo lugar en novela en los International Latino Book Awards. Es una novela en la que se narra esa historia de la amistad entre Vincent Van Gogh y Armando Reverón. Y tiene como dos tiempos. ok, Un tiempo es el viaje que da Vincent Van Gogh por toda Venezuela, que es ahí donde yo vertí toda esa nostalgia de estar aquí escribiendo desde aquí, ¿ok? ujú, Sobre lugares de Venezuela a los que no puedo ir en este momento. Me tardé 6 años en escribir la novela y si cuento el momento en el que tuve la idea son 7, ajá, ¿no? Y entonces desde aquí, desde ese exilio, pues, ¿no? Pero escribiendo sobre las cosas hermosas de Venezuela, ¿ves? Entonces, y la otra parte de la novela, porque van como en contrapunto, la otra parte es pues la historia de la amistad entre ellos dos y esa parte se desarrolla en Macuto, específicamente en el Castillete y en los alrededores. qué fino. ¿No? Entonces, como ya digo, es una novela muy venezolana donde yo puse pues ahí toda mi nostalgia y todas las cosas que conozco y las que se me quedaron en el tintero antes de salir claro. de Venezuela y que pretendo ir a verlas muy pronto. Así es. Porque de verdad, claro que sí. Claro ¿Ves? que sí, está Pero más cerca que nunca, así ahora, que sí. claro, entonces ahora imagínate, yo la publiqué el año pasado, creo, fue, sí, el pasado, o sí, bueno, ella participó el año pasado, así que la publiqué en el 24. Y ahí todavía todo esto no, Claro. ¿sabes? Entonces es una novela, no estaba como aparte ahora. de que está llena de añoranzas, ¿no? De nostalgia, también debe estar llena de arte para las personas que de repente, Sí, que no está enfocada 100% en venezolanos, o sea, o para venezolanos, es una novela también para las personas que le gustaría conocer de arte, porque me mencionas a dos exactamente, artistas muy importantes. exactamente, exactamente. Eso es bien importante porque bueno, se llama Marina con almendrones porque, bueno, porque es una marina, ¿no? Ajá, Bueno, las palmeras están acá, ¿ok? Pero, ok, pero es una marina y los almendrones están aquí, ¿no? ok, Se habla mucho de arte y ellos dos hablan de arte. Entonces se ajá, habla de la luz, de la importancia del color, de los colores, que lo que pasa es que Vincent cuando llega a Venezuela se queda deslumbrado con todos los colores, ¿no? Entonces,
pues, y tiene muchas cosas históricas, que son fieles a, ¿sabes? Muy bien, me pasé un buen tiempo haciendo Claro. toda esa investigación, ¿no? Entonces, pues está muy bien investigada. Y como tiene mucho de arte también, de técnicas, incluso de cómo Armando Reverón preparaba sus lienzos, ¿no? Pero Ajá. también de cómo Vincent, por ejemplo, aprendió a usar lo que había, porque cuando él vivió, por ejemplo, en el Orinoco, o cerca del Orinoco, no en el Orinoco, pero cerca del Orinoco, pues ahí no le llegaban los instrumentos y las cosas, Claro. entonces tuvo que adaptarse a todo eso. O sea que Bueno, está Vincent se muy llena volvió de, venezolano, porque nosotros los venezolanos nos adaptamos con lo que hay y Vincent se volvió venezolano y vivió la se experiencia volvió, completita. bueno, pues mira, perfecto, sí, no, y entonces, bueno, pues todo eso, ¿no? Y es ese descubrimiento, porque yo se la dediqué, de hecho, se la dediqué a mis padres, que fueron inmigrantes, ¿no? Llegaron a Venezuela y así, alemanes de nacimiento, venezolanos de corazón, a quienes les debo la dicha de haberme traído al mundo en Venezuela. Y a todos los inmigrantes. Fíjate, hoy en día nosotros estamos exportando inmigrantes, pero Claro, antes nosotros los importábamos, ¿verdad? correcto. Entonces, a todos los inmigrantes que llegados de otras latitudes, con grandes ojos, descubrieron las maravillas de esta hermosa tierra y ayudaron a construir a Venezuela. Y en tercer lugar, pues se lo dedico a la tierra de gracia, ¿no? Entonces, pues sí, ese libro pues ha sido mi trabajo y ha estado relacionado también con Venezuela. Pero quiero mencionar que el primero de los libros que hice, que edité y que yo también participo, pero que yo edité y que ha sido pues mi idea sobre los derechos humanos, es Ujú. que se llama Libre, y es Voces Venezolanas por la Libertad de Expresión. Entonces, este libro también fue premiado Book Awards. Ese libro fue por invitación, y tiene las voces de venezolanos en el exterior, pero también de venezolanos en Venezuela, y estaba abierto también a extranjeros que estuvieran viviendo en Venezuela, Claro. porque trataba pues del asunto de la libertad de expresión, y lo publicamos en el año 22, febrero del Perfecto. 22, cuando la cosa estaba pues Ajá. candente, ¿verdad? Ujú. Entonces ese fue el primero de los libros. Después pues publicamos contra el feminicidio, contra el racismo, y este año va a salir ahora el que hicimos por el derecho a vivir en un ambiente sano. Ah, perfecto. Entonces Entonces, siempre pues son cada temas, año, sí, temas de relevancia y qué casualidad que siempre, bueno, no sé si es casualidad o tú lo haces con la intención, porque digo casualidad de que el libro tiene 7 años escribiendo la novela y entonces ahora estás más cerca de visitar nuevamente esos lugares, entonces es como un tema más cósmico, ¿no? Pero sí. ya al final nos vas a decir dónde podemos encontrar esos libros, porque particularmente a mí me gustaría leerlos, entonces sí, esto haría yo, y creo que Manuel también, así que todos nos gustaría viajar a Macuto y ver la conversación de estos dos Sí, señores, sería magnífico. sí, Ahora, yo tengo una pregunta para Manuel, que mencionó hace un rato que el tema de la pandemia, ¿no? Que creo que ha sido un tema que, además de la migración, ¿no? Ha marcado al mundo entero. Nosotros tenemos un tema migrante, después un tema de pandemia sobre migración para los que le tocó estar fuera de casa en ese momento. Entonces, cuentas que a mitad de la pandemia te reencuentras con la poesía, ¿verdad? ujú, Entonces, ¿qué papel jugó ese aislamiento, ¿verdad? O a ese regreso de la escritura, porque hablamos de escribir del exilio, pero necesariamente el exilio no es estar fuera de la tierra, a veces es el exilio de las personas, porque nos exiliamos de la misma sociedad
incluso estando en nuestra tierra, hay gente que se exilia. Entonces, me gustaría que Manuel nos diga qué papel jugó ese aislamiento entonces para el regreso a la escritura. Ah, todo. A comienzos de 2021, yo estoy en un punto de lo que llaman burnout, ¿no? Estoy completamente Ujú, quemado. El año anterior he tenido, además de la vivencia de la pandemia, yo trabajaba para una ONG en ese momento y a raíz de la pandemia tuvimos que dejar ir a casi la mitad del equipo porque no alcanzaba el presupuesto. Yo Dios. estaba a cargo de la función de recursos humanos y me tocó pues liderizar ese claro. proceso que fue muy duro. También fue final de 2020, comienzo de 2021, aquí en Estados Unidos fue una época de tremendas tensiones políticas que ahorita uno las ve en el espejo retrovisor y no es que parezcan cualquier cosa, pero estamos Sí. viviendo otras cosas nuevas que también son intensas. Pero digamos todo el periodo de la elección, la campaña electoral, la elección presidencial, la toma de posesión fueron momentos de increíble tensión. De tensión, Y, claro. y también a nivel personal tuve episodios pues fuertes, difíciles. A comienzos de ese año 2021 yo me encuentro, ese es mi contexto, y en ese momento yo me acerco a José Antonio, quien mencionaba antes, Ujú, y empezamos a tener estas sesiones de trabajo regular, ¿no? Entonces fue como un comprimido de letras, por así decirlo, un par de veces a la semana y con mucho trabajo de lectura acompañado con escritura fue un proceso que a través de esos dos polos, de leer y escribir, de adentrarme mucho. Y de hurgar mucho en los sitios incómodos y en lugares donde había dolor y lugares donde había recuerdos difíciles y tratar de sacar eso, ¿no? Y ponerlo, ujú. digamos, al final en forma de poesía. Así que, y ese proceso tuvo lugar en las primeras semanas del 2021. Yo, pues como estábamos tan limitados también en términos de lo que se podía hacer, yo me fui como 6 semanas. En esa época yo vivía en la parte de el centro en el norte de California. Ajá. Y me fui al estado de Washington y estuve 6 semanas, literalmente en una cabañita. Muy Yo solo. Hemingway de tu parte, muy Hemingway de tu parte, claro. Fue una exploración súper especial, honestamente, porque cuando estás solo, así, pues te confrontas con cosas que no, de otra manera, es muy fácil eludir, evadir. Claro, Perdón, aló, es que tranquilo. le tengo un límite al Instagram y me dijo, ya te pasaste. Entonces, bueno, ahí más o menos te lo pinto, pues como Claro. la pandemia y ese proceso de aislamiento, pues aunque me aisló, a la vez me acercó a cosas que necesitaba confrontar para poder procesar y sacarlas de mí y ponerlas afuera y de ahí salió ese texto y esos poemas que son muy sentidos, muy, muy profundos para mí, pues. Yo considero que Claro. la soledad es muy subestimada. Hay gente que le teme mucho a la soledad y creo que la soledad nos da, bueno, resulta en libros de poesía, resulta en introspección, resulta en tantas cosas y la gente le tiene tanto miedo, pero a veces entonces tienen miedo de conocerse a sí mismos. Y bueno, Manuel se conoció a sí mismo en esa cabaña por 6 meses y le salieron estos poemas Semanas, y semanas. ahora, Exacto. 6 semanas, perdón, y ahora todo el mundo entero va a conocer al verdadero Manuel. Ay, bueno, Ahora, vale. Patricia, Eso da este, miedo, eso puede dar miedo, eso puede dar miedo. sí, porque uno se conoce a uno mismo y los monstruos que están por ahí escondidos. Así que, yo tengo una pregunta Qué fuerte. personal para Patricia. Yo quiero que me cuentes lo del
Silegma 575, que me expliques qué es este proyecto o este estilo de escritura. Ah, claro que sí. Mira, eso es poesía minimalista. La poesía minimalista está muy de moda ahora todavía, en no sé cuál vuelta será, pero todo el mundo escribe haikus o leen haikus, los haikus están de moda, son minimalistas, pero hay otro estilo, hay otras poesías minimalistas que nos rodean todo el tiempo, que es lo que llaman la poesía urbana. Ah, ok. Y la poesía urbana, pues yo diría que una de las primeras, de los primeros ejemplos fue el hip hop y el rap. Ujú. Lo que pasa es que les pusieron música y hoy en día, pues el reggaetón, imagínate, el reggaetón Correcto. apareció en Panamá, pero Ujú. se ha vuelto muy conocido desde Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es poesía minimalista también, porque se deshace de las cosas que no son esenciales, ¿ok? Y va directo al grano. Entonces nosotros Perfecto. hacemos un concurso anual y este es el del año, el libro del año pasado, nosotros hacemos, ahí mira, ahí está. Ahí Ajá. nosotros hacemos una antología y todos son poemas con versos bien breves, ¿ves? Ok. La cosa es que son estrofas de 3 versos. Y la Ok. métrica es muy breve porque debe ser cinco sílabas el primero, 7 el segundo y 5 el tercero. Ok, de ahí el nombre. Y tratan del tema de cómo se llama. O sea, el título del poema es el que va a Ujú. dictar cuántas estrofas tiene Ok. y cada estrofa tiene 3 versos. Entonces, nosotros estamos ahora en el año número 12 Oh, ok. de este proyecto. Es un proyecto sin fines de lucro eh, que, bueno, salió de aquí de Puerto Rico, pues, y es internacional. Y pues hemos estado pues imprimiendo estos libros, ¿no? Que a un precio muy solidario también, Ujú. para que la gente pues pueda verse publicado. Y bueno, hay unos poemas preciosos en los libros. Evidentemente, pues buscamos siempre jurados que Claro. sepan bien sea de poesía o de literatura, y pues que tengan esa sensibilidad, ¿verdad? Entonces, pues ya este año tenemos la convocatoria abierta. En mis redes sociales yo siempre publico las bases, ¿no? Todas mis redes sociales básicamente tienen mi nombre, con Ok. mis 2 apellidos, Patricia Sheffer Roder, y entonces te metes por ahí y ahí están, en alguna parte por ahí están las bases. Y Ah, bueno, y perfecto. es una cosa que hemos llegado a más de 25 países en 3 continentes ya. Oh, wow. Y cada año se reciben entre unos 350, Wow. 50. En la época de la pandemia se disparó y llegamos a recibir más de 450 Wow. poesías, Wow. ¿Y ¿no? cuántas quedan al Entonces, final en el libro? ¿De cuántos bueno, poemas o poesías? sí, en este libro hay 140 poesías de 21 países de América y Europa, ¿no? Ok. Es para mayores de 16 años, creo. Ok. La cosa es que la gente descubre esta forma poética. Y entonces hay gente que no escribe poesía porque piensa que no sabe hacerlo y Yo. resulta que sigue, siguen las reglas, ¿verdad? Y entonces lo hacen y entonces se dan cuenta de que sí pueden. Y eso es una sensación muy bonita, Claro. porque te das cuenta de que puedes expresar cosas que son importantes para ti de una manera hermosa, porque el escribir poesía es decir las cosas de forma bonita. Claro. Eso es lo que es básicamente la poesía. Y entonces, pues la gente puede enviar un máximo de 3 poemas. Y hay gente que ha escrito cosas tan hermosas que
que a veces hasta me dan ganas de llorar de lo bonitas que son, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, por ejemplo, yo doy talleres de Siglema. Yo he dado varios talleres a mi libro hispano y han sido Ajá, todos gratuitos, ¿ok? Siempre se los he dado porque yo lo que quiero es que la gente aprenda, ¿verdad? claro. Y entonces tengo un canal de YouTube que también tiene mi nombre, con mis dos apellidos, Patricia Sheffer Roder, y ahí hay una lista solo de talleres de Siglema. Entonces, pues hay talleres más largos, más cortos, Claro. pero uno mira un taller de eso y resulta que entonces aprendes a hacerlo y luego puedes participar. Tenemos la convocatoria abierta y cierra el 31 de mayo. Perfecto, entonces ya estamos atentos. Voy a entrar a ver los Así que talleres sí, y voy entonces a arriesgarme, porque pues para mí esas claro. cosas son tipo de disparador, ¿no? Y ahora que dices que es una poesía minimalista, yo he tenido una frase hace un tiempo para acá que yo siempre la llamo que es la maldición de la inmediatez. Y escribí algo al respecto como un tipo de ensayo de opinión, porque como las Ajá, redes sociales nos dan inmediatez, nos dan noticias en un minuto, nos dan más de un minuto no puedes, entras en X y te enteras sí, rápido, entonces la vida se ha vuelto inmediata, ¿no? Y creo que hay gente que le cuesta ahorita, si comparas un cuento de Edgar Allan Poe de 60 páginas, antes la gente no tenía Instagram ya, para pasar 2 horas y no darse cuenta, entonces se quedaban al frente de claro. su casa y tenían tiempo de leerlo. Pero con la inmediatez yo siento que esto de poesía minimalista puede sembrar la semilla o darle la sed a las personas de leer más. Porque si yo estoy leyendo un poema que tiene, que esta me estás diciendo 575, este formato, y te va a provocar llorar, como me estás diciendo, Patricia, que no va a pasar con una novela, que no va a pasar con un cuento. Entonces yo siento que este tipo de iniciativas en esta era están tan adecuadas que me parece demasiado interesante y por eso te lo pregunté porque siento que es algo bien interesante. Entonces no sabía de los videos de YouTube, ahora mismo, luego que terminemos, voy a seguro a verlos. Bueno, me encantaría y además te puedes suscribir al canal. Mira, para mostrarte una cosa, yo quisiera, si me das el chance, leerte el primer premio del año, creo que fue 22, que es de un venezolano. Ok. Y es una poesía tan hermosa, ya va. Déjame ver aquí. Es ¿ok? Entonces, es hermosa, es muy hermosa. O sea, que es que este formato lo han probado personas muy encumbradas y personas que lo prueban por probar, o sea, Claro. es súper democrático. Entonces, mira, este es el certamen, di lo que quieres decir 2022, primer premio. Ricardo Mejías Hernández de Venezuela. Es muy conocido, ha ganado muchos premios en Venezuela y afuera. Y se titula Lágrima. La gota que va en mi mejilla es un mundo que siente. A veces es la palabra que no salió, es el silencio. Guardo en cada una la historia en pequeños trozos. Rezo para que alguna llegue al mar y lo desborde. Imagino que devuelven sus pasos y me hacen feliz. Muchas, son muchas, pero solo una es de alegría. Amo esta, la última, la desnuda. Una cosa tan preciosa porque está hablando de la lágrima. Y en cada Claro. una de las estrofas, él define lo que es esa lágrima, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito porque él se va primero por todas las lágrimas esas tristes y al final ama la última, la que le da Es la alegría. Y feliz, eso por a mí se supuesto. me paran los pelos cada vez que leo esa poesía. Es Bueno, precioso. entonces, ya que estamos en la onda de poesía, yo quiero que Manuel lea otra
y luego de que lea otra, puede ser del laberinto o puede ser de un respiro de la orilla, como él lo desee, en esta poesía, ¿no? Aparece la idea del tránsito. Entonces, después de que la leas, nos vas a decir, ¿cómo crees tú que se cuela esto de narrar en el exilio en tu lenguaje poético? Está, está bastante, yo creo que se manifiesta mucho a través de la nostalgia. En el laberinto hay varios textos que tienen de hecho esa referencia bastante clara, bastante directa al Ávila, a las guacamayas, a esa vivencia en Caracas. En un respiro de la orilla, eh, quizás es como el elemento solidario desde lejos, pero de apoyo, de cariño y quizás de esperanza, ¿no? Y un poquito con ese tema de la esperanza y eh, cuando te oía hablar, Patricia, me vino a la mente uno de los textos que está aquí, que se titula Terca y está dedicado a Naki Soto. Si lo siguen en las redes, ella muchas veces coloca fotos de plantitas así que crecen en los lugares Ajá. más imposibles. Entonces se titula Terca, entre grietas, escondida, el diluvio la riega, entre piedras, pisoteada, talada sigue, se abre paso la terca vida. Qué hermoso. Es Fíjate lo que es precioso, precioso. el, la relación, ¿no? De las cosas, porque me hablas de las lágrimas que se le imponen al muchacho, a Ricardo, y que en cada una lleva un mundo, y eso refleja dolor, ¿no? Y entonces viene Manuel y nos lee de las grietas, que también son el dolor de la vida que vamos llevando y que, bueno, como migrantes ese dolor o esa añoranza nunca se va, se queda escondida en el corazón o en un rincón de la mente para uno poder hacer vida, ¿no? Entonces creo que Y puede a florecer. a mí me encantan estas coincidencias maravillosas siempre. Entonces, ahora tengo una pregunta ya para los dos, ¿no? Este, en o sea, en su experiencia de escribir lejos del país de origen, ¿qué sienten que se gana y qué sienten que se pierde? Bien sea en los resultados, bien sea en el proceso de la escritura o como seres humanos. No tienen que ser las tres respuestas. ¿Qué sienten ustedes que pueden perder o que pueden ganar escribiendo fuera de Venezuela? Patricia. ¿Quieres Primero las empezar tú? damas, sí, Empieza. adelante. Yo no tengo problema con eso. Empieza tú, Manuel. No hay problema. Mira, yo recuerdo a un profesor de esos de bachillerato que a uno lo marca, ¿no? Todo el mundo ojalá tenga esa fortuna de tener uno de esos que recuerda con mucho cariño. Y había uno que decía algo acerca de la distancia óptima de la rosa, ¿no? Que si te Ok. colocas aquí, la rosa, entonces ves una perspectiva donde pierdes de vista cosas que están por fuera de tu campo Ujú. visual y si la ves por allá lejos, no ves suficiente detalle. Entonces una distancia óptima. eh, yo creo que lo que a uno le da el exilio es la perspectiva, ¿verdad? Y es una perspectiva que es profundamente diferente, que eso yo creo que tenemos que reconocer los que estamos fuera, que el que está viviendo el día a día en su país de origen tiene una vivencia totalmente diferente y que hay que respetarla y que hay que honrarla. Y sobre todo en el caso de Venezuela, aún razón de más, porque es tan dura y tan cuesta arriba, pero eso no invalida la perspectiva del que está desde fuera y es una perspectiva diferente que creo que puede complementar la historia de manera bastante hermosa. El otro lado de esa parte que, digamos,
con las experiencias de ir y venir, ¿verdad? Ajá. Que te comentaba, porque yo vivo en Orlando, pero a lo largo de los últimos años viajé con cierta regularidad hasta 2024 a Venezuela. Eh, yo me encontré, yo salí de Venezuela en el año 2000. O sea, el país que yo recordaba era un país completamente diferente al que me Claro. encontré cuando empecé a viajar. Entonces, mi memoria de Venezuela, la imagen que yo tenía de Venezuela, probablemente lo más cercano que quedaba cuando yo fui eran algunas imágenes muy potentes como el Ávila, Ujú. algunas imágenes quizás de sabores y de olores, como comer cachito, como la arepa en la arepera, esas cosas que, pero a nivel de vivencias y cosas, había tanto que había cambiado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que yo he sentido que desde el exilio, pues obviamente cambia, ¿no? Que el que lo está viviendo en su país de origen pues quizás esa transición, esa evolución es más difícil de percibir porque estás metido en ella. Perfecto. Ahora la misma pregunta para Patricia. Sí, bueno, fíjate, yo me fui en el año, en el 94. Entonces, yo lo que sí puedo decirte es que mi caso personal, ¿no? Yo me fui nutriendo de todos los sitios a donde yo llegaba, porque yo salí de Venezuela a Alemania a hacer un doctorado en virología del cáncer, ¿no? Entonces, después de un año, pues yo decido, no sé, casarme, mudarme, bla, 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 y termino en Nueva York. Entonces viví 9 años en Nueva York. Entonces yo me llevé lo bueno de Alemania, luego me llevé lo bueno de Nueva York y después me vine para acá, para Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas positivas o de las ventajas de estar fuera en ese sentido es pues que uno se puede nutrir de muchas otras culturas también, ¿ok? Ujú. Porque yo no dejo de ser venezolana nunca. De hecho, yo abro la boca aquí en Puerto Rico y todo el mundo sabe que yo soy de Venezuela. Y cuando yo les pregunto que cómo saben, me dicen que es porque yo hablo como las de las novelas. Entonces, ok, está bien. Ahora, cuando he ido a Venezuela, después de vivir aquí, mis hermanas me decían, mija, estás hablando puertorriqueño. Y yo, bueno, desde ahora no sé nada. Ok, está bien. Bueno, porque a uno se le va pegando y eso está muy bien. Porque eso es lo que es uno. Uno es la sumatoria de infinitas cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, eso es algo que a uno lo nutre también y sobre todo para entender lo que Manuel decía de la perspectiva. Eso es Ujú. exactamente lo que es. Uno entiende las cosas porque uno las está viendo tal vez desde afuera y uno entiende también el entorno de uno que estás afuera y que es otra realidad en la Claro. que, en la que vives, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que uno pues tenga una riqueza tal vez de emociones, una riqueza tal vez más diversa y bueno, sobre todo ¿cómo se dice? De lo que de vivencias, ¿verdad? Que una persona que siempre se queda en el mismo lugar, cosa que también me parece muy bonito, porque eso es una persona que se empieza a hacer una con el propio ambiente que la rodea, ¿no? Claro. Y eso es algo que yo también, de hecho, yo nunca quise irme de Venezuela ni siquiera a estudiar. O sea, yo me fui llorando, estuve llorando 2 semanas antes de irme en el 94 y estuve llorando en el avión hasta que se me acabaron las lágrimas llorando porque yo no me quería ir. Y bueno, al Claro. final, bueno, y ya he hecho mi vida afuera. Y bueno, como ya te digo, esa es la parte positiva que yo veo allí, ¿no? Y bueno, um, lo otro sí es que a uno le queda esa gran añoranza, ¿no? O sea, por lo menos a mí, ya te digo, yo me desquité cuando escribí mi novela,
me desquité porque fui a los sitios que me faltaba ir y que yo Claro, quería ir. Y muchos de los sitios sí están acá, ¿no? Pero sí, pues nada, me desquité y dije, y bueno, me lo puse como un norte. Yo dije, en cuanto me pueda volver a hacer el pasaporte, me lo hago enseguida y cojo un avión y voy para allá. Porque sí, porque a uno le falta, le hace falta. claro, O sea, por ejemplo, eh, yo tengo ya varios muertos en Venezuela también, pero no por cuestiones políticas ni nada de eso, sino pues por la vida, ¿no? Que la gente se muere. Eh, entonces, bueno, pues uno también como que quiere regresar. Ahí están mis raíces, aunque mis padres hayan sido extranjeros, o sea, yo nací ahí, claro. ¿entiendes? Y ese Ávila es mío también, y todo eso, ¿no? Mi hermana todavía vive allí, entonces, tengo muchas amigas y amigos todavía que viven allí, y la ciudad sigue siendo preciosa, Caracas, pero el interior es bellísimo también. Entonces, oye, uno tiene esa nostalgia y esas ganas de verlo otra vez. Porque yo, por lo menos, yo no me fui peleada, por Claro, decirlo de alguna manera. Hay gente que cuando decide irse, como que cortan todo y no quieren saber nada más de nadie ni de nada, entonces cortan y es un mundo nuevo, unas relaciones nuevas, una vida nueva, un trabajo nuevo y no quieren nada del pasado porque les causa dolor. En el caso mío no fue así, porque cuando yo me fui todavía, imagínate, era el 94. claro. Entonces, o sea, La Venezuela que estaba tú dejas no es la misma Venezuela que dejamos muchos otros. Yo me fui en el exacto, 2017, por ejemplo, y es otra cosa totalmente diferente. claro. Ahora, sí, yo fui. Cada día yo leía las noticias de Venezuela por el internet, porque ya se podía leer, era una cosa que se llamaba, ya no me acuerdo, era un servicio de noticias y te tiraban todas las noticias así en un email larguísimo y yo me leía eso todos los días. Yo siempre estuve pendiente de lo que estaba pasando, porque claro, también tenía a mi mamá allí y todo eso, o sea, Claro, mi papá, mi hermano, todo, pero y siempre estuve como norte a estudiar lo que iba a estudiar y regresar y trabajar en mi país. Eso es lo que yo siempre quise hacer y eso no se me dio. Como diría el otro, por ahora, no se me por dio. ahora. Entonces, quién sabe, de repente en algún momento, pues yo regreso y bueno, ya no trabajando como bióloga, pues yo soy bióloga, sino más bien haciendo libros, ¿no? Como Claro, esto y tal. ¿Entiendes? O sea, pero sí siempre uno se queda como con ese anhelo. Y bueno, lo de los sabores y los olores y los paisajes y eso, imagínate, eso lo tienes metido en tu ADN ahí pegado claro. ahí, ¿entiendes? O sea, Sí, no, yo eso siempre veo que eso las no es así. personas mencionan el Ávila. Yo soy de Cumaná, entonces sí entiendo que Qué el bonito. Ávila es significativo para nosotros, pero para mí sería algo diferente. Para mí es el río Manzanares, para mí es el Es, calor, el centro de Cumaná, la gobernación que se quemó cuando yo tenía 4 años y mi ay escuela estaba Dios, al lado de esa gobernación y me acuerdo del humo entrando por la ventana, aunque sean cosas puede ser traumáticas, pero cónchale, es lo que uno vivió, los carnavales y todo claro. eso. Y bueno, Ahí tienes un poema. así, no, de aquí yo me voy con unas ideas. Hablando con ustedes, ya yo he anotado miles de cosas. Mira, Este, yo tengo algo de Cumaná aquí en el libro también. ajá, Este hombre se llegó hasta Cumaná y pasó por Barlovento y mira, todo la esto, playa pero San llegó Luis, hasta claro, Cumaná. ahí está Milagros, sí, Milagros es paisana. Sí, Mira, sí. yo estoy feliz de haberlos tenido el día de hoy, me voy llena de ideas y me voy llena de todo y sí, narrar desde el exilio es una forma de permanecer, ustedes lo han mostrado el día de hoy, una forma de recordar a través de bien sea poesía, de cuento, de formas híbridas que también se están usando muchísimo en este momento. La literatura, bueno, es un territorio
donde la identidad se reinventa, ¿no? Sin que uno siempre olvide sus raíces. Entonces, yo quisiera agradecerles nuevamente a Manuel y a Patricia por, bueno, por enseñarnos que la experiencia migrante, incluso como se mira las dos experiencias de ustedes totalmente diferentes y totalmente diferente a la mía. Manuel sale en el 2000, tú sales en el 94, son 3 países distintos los que nosotros dejamos y eso creo que es un fenómeno que va a pasar a la historia mundial, ¿no? Entonces, Sí. cuando ya pasen de aquí 30 años, que esto sea un episodio, yo creo que siempre va a estar en los libros, ¿no? Y es la importancia de la narrativa de nosotros, que todo esto quede siempre para la posteridad. Entonces, bueno, gracias también a todos los que nos Muchas gracias. acompañaron. No sé si quieren decir algo al final o si Sí. quieren cerrar con algo, por favor. Bueno, nada, como tú me habías dicho que avisara en dónde se pueden comprar los libros. Ajá. Sí, claro. Así mismo. Estoy en Amazon en todo el mundo. Hay gente que piensa que cuando uno dice que los libros están en Amazon, piensan que solo en Amazon de Estados Unidos. No, mis libros están en Amazon de Europa, de Asia, de todo el mundo, porque yo los coloco. Claro, porque hay venezolanos en todas partes del mundo. Claro. Que de repente quieren pues leer algo escrito por una venezolana o por un venezolano como Manuel también, o sea, yo creo que Amazon es una gran herramienta. Entonces, pues personalmente todos mis libros están en Amazon y siempre digo pues que tienen precios solidarios porque es la verdad. Entonces, de verdad, muchas gracias otra vez a mi libro hispano y a la tertulia Filbex, ¿no? Y por supuesto, también, pues, cónchale. Sí, bueno, gracias a todos por haberse conectado y de verdad que estoy muy contenta. Gracias por habernos tenido aquí. Y la verdad es que ya extrañaba un poquito las tertulias porque la última tertulia fue hace mucho tiempo ya. Y bueno, y encantada de conocerlos a los dos, de verdad. Muchas Gracias. gracias otra vez por Igualmente, todo. igualmente. Y por mi lado también, muchas gracias. Un tremendo gusto y un tremendo honor compartir también este espacio contigo, Patricia. He aprendido muchísimo de ti. Ya tengo anotados varios de tus libros para adquirirlos de Sí. Amazon. Los libros míos también se consiguen en Amazon, pero si las personas tienen preferencia de adquirir por otras plataformas, A un respiro de la orilla, si vas a unrespirodelaorilla.com, Ah, ok. aterrizas en la página de la editorial donde hay una serie de opciones para adquirirlo. Está en libro físico y en libro en ebook. Está disponible también en Barnes Noble, Bookshop y en distintas librerías a nivel global, aparte de Amazon. Entonces, hay opciones ahí. Pero muchísimas Perfecto. gracias. Y en mi, yo publico humildemente porque siento que esto es un camino donde uno tiene tanto por aprender como por Ujú. compartir. A cada 2 semanas publico un boletín Ay, donde sí, yo estoy comparto, suscrita. ¿sí? Suscríbanse. Ajá. Si vas a manuelhernandez.co, hay una planilla para suscribirse y comparto lecturas interesantes que estoy haciendo. Casi siempre van a ser de poesía. En muchas ocasiones también comparto. Ahorita tomé nota de tus talleres y de tu convocatoria, Patricia, porque comparto también recomendaciones de concursos y oportunidades de publicación y de aprender para autores. Y como me encanta la música, siempre pongo al final, cierro Sí. con una seccioncita para melómanos, donde Qué trato de cuidar. bonito. Sí, Entonces, son excelentes. gracias, Qué gracias. bello, Bueno, qué bello. yo también, gracias entonces a todos quienes se unieron, a los que van a ver más tarde y bueno, que estas palabras y lo poquito que compartimos siga resonando, que las personas se animen a inscribirse en el taller, que animen a suscribirse al newsletter de Manuel, porque la literatura no tiene fronteras y así es, mientras existan estos medios siempre va a reinar las letras. Entonces, nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz noche. Buenas Gracias noches. igualmente. Que estén bien. Chao.